Vamos a esperar un poquito. Se ve que demora en la conexión. No sé qué tal. ¿Estará funcionando internet con el viento? O se ve que por ahí. A ver si van conectando. Bueno, somos un pequeño grupo. Ahí va. Bien, la clase de hoy vamos a seguir con vapor. Vamos a dedicarla a uno de los componentes de nuestras instalaciones de vapor que tiene suma importancia, ya que se encarga de que el condensado en nuestras líneas de vapor pueda retornar sin que se produzcan pérdidas de vapor. Ya hacemos un comentario más fino, pero paso a compartir pantalla. Entonces, acá estamos. Lo que vamos a ver hoy es trampas de vapor, trampas de condensado. Nosotros vimos un esquema en la clase pasada de nuestra instalación de vapor, básicamente del generador de vapor de la caldera, parte el vapor por la cañería a los distintos equipos que requieren ser calentados a una determinada temperatura. El vapor circula por las cañerías, transfiere calor y luego, una vez que ocurra esa transferencia de entalpía, sucede una caída de temperatura y esa caída de temperatura produce que se condense. Se condensa en forma de, valga la redundancia, condensado. Es agua condensada que le denominamos condensado técnicamente. Ese condensado no debe circular por las cañerías o debe circular limitadamente y debe ser extraído y una vez extraído de las cañerías de vapor, retorna por la cañería de condensado hacia el tanque que alimentará nuevamente la caldera. En algunos casos se venteará, pero en la mayoría de los casos el condensado retorna al tanque de alimentación de la caldera. Tenemos dos fases de generación, dos momentos en que se genera el condensado, la mayor cantidad de condensado se produce en la puesta en funcionamiento de nuestra instalación. Cuando la instalación está fría y se pone en servicio, a medida que se va calentando la cañería, se produce una gran cantidad de condensado. Entonces ese condensado tiene que drenar por algún lado y salir del circuito de vapor. Además va a haber una generación de condensado propia por el funcionamiento de nuestro sistema, porque siempre hay pérdidas de calor, siempre hay variaciones térmicas que hacen que se produzca condensado, y en los propios equipos, una vez que se transfirió el calor necesario, se va a producir condensado que es capturado nuevamente. Entonces, dentro de ese circuito de producción y de drenaje de condensado, nosotros tenemos que lograr capturar ese condensado sin que exista pérdida de vapor o que la pérdida de vapor sea la menor. ¿Por qué? Porque todo vapor que se pierda en operaciones de drenaje de condensado va a ser vapor que no llegó a su destino, no se utilizó para la tarea que se necesita y es vapor que se generó adicional. Entonces, si nuestro proceso de drenaje de condensado es defectuoso, vamos a estar perdiendo vapor por esos puntos y vamos a tener que producir mucho más vapor del que consumimos realmente en nuestro sistema. Esa es la lógica, el secreto de las trampas de los purgadores. Bien, entonces hablemos sobre el condensado. Dicen, cualquier tubería de vapor, parte de vapor condensará a causa de las pérdidas de calor. Como les decía, estas pérdidas de calor se dan en dos fases, mayoritariamente en
en la puesta en servicio, en el caldeo de la instalación, y después tenemos pérdidas por radiación de las cañerías. Por lo tanto, debe preverse la purga del condensado. Si esto no se realiza de forma efectiva, aparecerán problemas de corrosión y de golpe de ariete. Ya volvemos sobre esto. Elegir el tipo de purgador más apropiado para una determinada aplicación será en vano si el condensado no puede encontrar fácilmente el camino al purgador. Entonces, también existe una lógica de cómo disponer la instalación para que ese condensado circule hasta ciertos puntos donde se pueda drenar. Este circulará en la dirección descendente de la tubería por efecto de la fuerza de gravedad y se acumulará en los puntos bajos del sistema. Los purgadores deberán, por lo tanto, montarse en estos puntos bajos. La cantidad de condensado que se forma en una línea de gran tamaño, bajo las condiciones de puesta en marcha, es suficiente para hacer necesaria la instalación de puntos de purga cada 30 a 50 metros, así como en los puntos bajos del sistema. Hacíamos comentarios sobre la deficiente descarga o drenaje condensado puede llevar a corrosión y a golpe de ariete. En el caso de la corrosión, ¿esto qué significa? Significa que si tenemos gran cantidad de agua dentro de las cañerías que se acumula, eso va a producir corrosión. Y en cuanto al golpe de ariete, aquí, bueno, más creo que en la clase que viene vamos a ver un poquito más en detalle, pero lo que vemos en la imagen superior son dos formas de instalación de un purgador. Esto es de un punto de drenaje. El que figura arriba a la izquierda sería una solución defectuosa, mientras que la correcta es de arriba a la derecha. Esto es con un pozo de goteo, que básicamente es un accesorio, una T de la cañería del mismo diámetro, dispuesto hacia abajo para que funcione como una trampa. Entonces el condensado cae y se acumula dentro de ese pozo y desde ahí es drenado. ¿Para qué? Para evitar que circule por la cañería si el diámetro de la descarga no le impide drenar rápidamente todo el condensado que pueda haber en la cañería. Y esto está vinculado al tema del golpe de ariete. Si tengamos en cuenta que el condensado es agua, es un fluido incompresible, pero el vapor es un fluido compresible. Entonces, cuando el condensado ocupa un espacio dentro de la cañería, ocurre que disminuye la sección útil. Por lo tanto, el vapor comienza a circular a una mayor velocidad, porque como estamos reduciendo la sección de pasaje del vapor, aumenta su velocidad de circulación. Esto hace que se formen, como vemos ahí arriba, olas, y se comience a desprender y a llevar gotas de agua hasta que se forma una verdadera bolsa de agua que circula por la cañería a gran velocidad, la velocidad del vapor. Ese pistón de agua, de fluido incompresible, finalmente golpeará contra algún equipo o algún cambio de dirección de la cañería o alguna reducción o algún accesorio. Eso es lo que se llama golpe de ariete en vapor. Entonces ese impacto producirá o bien que se desenganche una conexión, se descuelgue y empiece a fugar vapor por todos lados, o si golpean un cambio de sección y que la cañería es suficientemente robusta, se escuchará por supuesto un golpe, una especie de disparo, y produce vibraciones importantes, empieza a oscilar la cañería por ese golpe. Entonces, bajo todo concepto tenemos que evitar que se formen esos lagos de condensado dentro de las cañerías. El momento más peligroso viene a ser nuevamente la puesta en servicio del sistema.
ya que cuando la instalación está fría, si tenemos agua acumulada en la cañería, ni bien empieza a ingresar el vapor a alta velocidad, va a ir arrastrando esa agua. Lo que vemos en la imagen inferior es una forma un poco, diría yo, exagerada, porque parece más una sierra que una cañería, pero es el esquema de cómo se lleva una cañería de vapor cuando el terreno es ascendente. Entonces la cañería no va paralela al terreno, sino que siempre lleva una pendiente negativa en circulación del vapor para entramparlo en los pozos de goteo. Bien, las trampas de vapor, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, el trabajo de una trampa de vapor es eliminar el condensado, el aire y el anhidro carbónico del sistema tan rápido como empieza a acumularse. Asimismo, para una mayor eficiencia y economía, una trampa debe también ofrecer las siguientes ítems o puntos. Debe producir una mínima pérdida de vapor. ¿Esto qué quiere decir? En la apertura de la trampa, debe fugarse la menor cantidad de vapor. Eso ya, bueno, es lo que les comentaba recién, porque es vapor que vamos a tener que producir y que no vamos a consumir en nuestra instalación. Entonces, cuanto menor sea la pérdida de vapor que tenga una trampa, mejor. Larga vida y servicio seguro. Esto son instalaciones que trabajan a presión, por lo tanto, no debe fallar. Deben ser resistentes a la corrosión, ya que circula condensado y vapor a alta temperatura, entonces es muy fácil que los materiales metálicos, el acero, se corroa bajo estas circunstancias, bajo estas condiciones. Capacidad de ventear aire, capacidad de venteo de CO2. Esto es porque en ciertos ciclos a alta temperatura puede desprenderse CO2 dentro de las cañerías y ese CO2 se debe ventear junto con el aire. Si no, se corre el riesgo que se forme un compuesto, que se forme ácido carbónico, y el ácido carbónico es altamente corrosivo para la instalación. Entonces debe ventearse. Si baja la temperatura, ese CO2 se combina y forma ácido carbónico y queda acumulado en forma de condensado. Y eso genera corrosión. Tiene que poder funcionar a contrapresión. Esto es, de un lado tenemos la presión del vapor y del otro lado tenemos la presión de la línea de condensado. Esa línea de condensado a veces funciona a presión atmosférica, a veces funciona desahogada, esto es sin circulación de líquido, y hay veces que puede estar saturada de líquido condensado, entonces la trampa tiene que poder abrir y, a pesar de que existe una contrapresión, descargar. Además tiene que no tener problemas o ser libre de problemas o funcionar con suciedad. Esto está vinculado a que por estas trampas circula el condensado. El condensado circula por la parte inferior de las cañerías, entonces va arrastrando la suciedad que pueda haber en las cañerías, algunas partículas de óxido, y se van a acumular en los puntos más bajos de donde luego se drena. Entonces, la trampa tiene que poder funcionar con esta suciedad. Justamente es por donde va a salir la suciedad del sistema. Existen una clasificación en función de la forma en que operan las distintas trampas de vapor. Entonces, tenemos trampas que funcionan mecánicamente, las termostáticas y las trampas termodinámicas. Esa es la principal división en
familias de trampas: trampas mecánicas, trampas termostáticas y trampas termodinámicas. Cada una de estas trabaja bajo un principio distinto. Además, según la forma del drenaje, pueden ser de drenaje continuo o de drenaje intermitente. Entonces, por un lado tenemos el principio de funcionamiento, ya sean mecánicas, termostáticas o termodinámicas, y por otro lado, si la trampa funciona permanentemente, o sea, si está drenando permanentemente condensado, serán de drenaje continuo, y si no, serán intermitentes. Las de drenaje continuo, bueno, justamente todo el tiempo están drenando condensado, y ese condensado o el caudal de condensado que van drenando es modulado, varía en función del aporte de condensado que llegue a la trampa. Entonces no es que siempre es constante, sino que va variando en función del aporte de condensado que haga. En el caso de las intermitentes, se acumula una determinada cantidad de condensado, y cada tanto tiempo, en función de alguna de las propiedades físicas por la cual actúa la trampa, se abre y descarga, luego se cierra y vuelve a acumular. Entonces, unas son de drenaje continuo, otras de drenaje intermitente. ¿Cómo es la lógica de cada una de estas? Las trampas mecánicas operan aprovechando el principio de diferencia de densidades entre los fluidos, entre el agua y el vapor. La densidad del vapor es menor a la del condensado. En este caso no está dibujado ahí el condensado acumulado, pero el esquema que vemos es el esquema de una trampa mecánica con boya, con flotador. Eso que vemos en amarillo es la boya o el flotador, que tiene una palanca pivotada en el cuerpo de la trampa, y tiene solidario el tapón obturador de descarga. Entonces, cuando dentro de ese recipiente se acumula una cantidad de condensado, a medida que sube el nivel, flotará la boya o el flotador, liberará el tapón que obstruye la descarga, y sale el condensado. Este tipo de trampa, ya vemos más en detalle dos esquemas de este tipo de trampa, produce un sello de agua de forma tal que el vapor no puede escapar, pero tampoco el aire ni el CO2. Es por eso que la mayoría de las veces este tipo de trampa trabaja en conjunto con esto que vemos arriba, ese que está rayadito con zigzag, trabajan con un venteador de aire, que básicamente es una trampa termostática, que al calentarse, al entrar en contacto con el vapor, se contrae, permite que se expande con el vapor. Cuando se enfría se contrae y permite que descargue el aire acumulado. Entonces, eso que veíamos ahí era básicamente un conjunto, la anterior, que si bien es una trampa mecánica, porque trabaja por principios de densidad de los fluidos, es un conjunto en el que tenemos una mecánica y una termostática arriba. Las termostáticas operan por la percepción de la temperatura al pasaje del condensado. Cuando la temperatura desciende a un valor específico por debajo de la temperatura del vapor o del agua caliente, la trampa termostática abrirá para liberar el condensado. Entonces, ¿cómo son estas trampas termostáticas? Hay distintas formas, distintas tecnologías, pero básicamente es un fuelle, es un tacho, es un fuellecito que puede o no tener un líquido de control interno, un alcohol. Entonces, cuando el cuerpo de ese fuelle entra en calor con un fluido a una temperatura alta, se expande el fuelle ese, se alarga y obtura la descarga de la válvula. Cuando
el líquido que está a los costados se enfría, ese fuelle se contrae y permite nuevamente liberar la válvula. Repasemos un poco por qué queremos hacer esto, o sea, por qué estamos hablando de que cuando se calienta se expande y obtura, y cuando se enfría descarga, se contrae y descarga. Porque lo que nosotros queremos es que circule el condensado, que es más frío que el vapor, o sea, que cuando la trampa esté en contacto con vapor, se cierre, y cuando venga o cuando se acumule una cantidad de condensado que está más frío que el vapor, la trampa se abra y descargue el condensado. O sea, básicamente son distintas formas, distintos principios de descargar el condensado acumulado. Cuando llegue el vapor, se tiene que cerrar. Esta trampa no se abre y se cierra instantáneamente, tiene una inercia, no es súper rápida, pero bueno, es simple. Y el tercer principio es el de las trampas termodinámicas. Estas trampas operan con la diferencia entre el flujo del vapor sobre una superficie comparada con el flujo de condensado sobre la misma superficie. En principio, lo que vemos tiene un cuerpo cilíndrico con un orificio de ingreso del vapor en el centro que pega contra un disco, y los orificios de descarga están radiales dentro de, entre dos labios. Cuando circula condensado, es agua, es un fluido incompresible que por la propia presión del fluido sube, mueve hacia la parte superior de la cámara en que se encuentra el disco y permite la circulación. Cuando ingresa el vapor llena esa cámara de control de ambos lados del disco, y lo que va a ocurrir es que se va a producir una diferencia de presión entre las dos caras del disco. En la cara inferior, por el pasaje a alta velocidad del vapor, ya lo vamos a ver dentro de un ratito más en detalle, se va a producir una diferencia, una presión inferior a la que tiene el vapor en la cara superior del disco. Por lo tanto, la presión va a ser mayor en la parte superior del disco, y el disco se va a pegar sobre la parte inferior de esa cámara, obturando, cerrando el pasaje del vapor. Entonces el vapor no pasa. ¿Hasta cuándo? Hasta que el condensado se enfríe, hasta que ese vapor se condense, se enfríe y nuevamente permita la reapertura de la trampa. Entonces veamos ahora algunos ejemplos de trampas bajo los distintos principios de operación. La primera es un conjunto, es una trampa mecánica y termostática. Entonces, trampa de flotador y termostática. La primera fase la vemos a la izquierda, que nuevamente recordemos, nuestra instalación está fuera de servicio, está todo apagado, está todo frío o a temperatura ambiente, y a medida que ingresa el vapor en las cañerías, empieza a calentar, empieza a generar mucha cantidad de condensado, y ese condensado escurre a los distintos puntos de captura y drenaje. Entonces, lo que tenemos en el primer momento es condensado que ingresa a la trampa y aire que estaba acumulado en la cañería, que va siendo arrastrado, comprimido por el propio vapor. A medida que el vapor ingresa, va llevando el aire hacia los distintos puntos donde puede escapar el aire. Entonces, se acumula una determinada cantidad de condensado hasta que llega a un valor en que la boya flota, libera la válvula de descarga y comienza a circular el agua. Empieza a descargar el condensado. En la parte superior de la trampa tenemos ese fuelle, esa trampa termostática, que como el aire está frío, cuando me refiero a que está frío no estoy diciendo que esté a temperaturas bajo cero, sino que está frío siempre comparando con la temperatura del vapor, o sea, la temperatura es muy baja con respecto al vapor.
Entonces el fuelle de la trampa termostática se encuentra contraído y permite el pasaje del aire. Entonces se drena el aire por la parte superior y el condensado por la parte inferior. Tiene que tener este tipo de arreglos de doble descarga porque, como les comentaba hace un rato, este tipo de trampa genera un sello de agua natural. Esto es, como tiene una boya y queda inundada en la parte inferior, no puede descargar el aire por el mismo orificio que descarga el condensado. Por lo tanto, necesita tener ese orificio de descarga para el aire con una trampa termostática que funciona como obturador térmico. Cuando llega el vapor a la trampa, que es la imagen del medio, tenemos que el vapor no se va a escapar por el orificio de descarga y condensado, porque tiene un sello de agua, se acumulará condensado hasta el punto en que comience a drenar porque la boya se eleva, y ese vapor calefacciona la trampa termostática, se expande el fuelle, obtura y no deje que escape el vapor. Eso va a quedar de esa forma y va a ir descargando todo el condensado que haya sin pérdidas de vapor hasta el punto en que, por la propia radiación del cuerpo de la trampa, ese vapor que está ahí, que no circula, que está, como se dice, trampeado, se irá enfriando e irá condensando. Condensará hasta el punto en que se convierta en agua que se drenará y el aire frío o el vapor ya a una temperatura muy baja será drenado por el purgador termostático, nuevamente abriéndose por baja temperatura. Y así funciona continuamente. Esta es una trampa de funcionamiento continuo. Opera continuamente. Va modulando la boya, va modulando en función de la cantidad de condensado que llega a la trampa. La liberación del aire, en ese caso, no es continuo, sino que es intermitente. Funciona, se abre cada vez que se enfría el purgador termostático. Estas trampas trabajan o están diseñadas para trabajar con grandes caudales de condensado. Ya vamos a ver las que siguen, son trampas en general más chicas, son para aplicaciones más pequeñas, pero para donde se requiere drenar mucha cantidad de condensado se utiliza este tipo de trampa. Esto es simple, solo tiene un error aquí, que es la filmina esta del ingeniero Manabela, que puso trampa de balde con B corta y baldes con B larga, trampa de balde invertido, pero balde con B larga. No lo cambio porque es un PDF, entonces no puedo editarla. Bien, aquí también esta es una trampa mecánica. Es otra forma de funcionamiento de una trampa mecánica. Lo que vemos en la parte superior izquierda es el cuerpo de la trampa, que tiene un ingreso inferior por un tubito, por un canuto, que está en la parte interna de un balde que está dado vuelta sobre ese canuto, y en la base, ese balde, la base que está hacia arriba, tiene una cadenita, un eslabón o una percha que lo vincula a la palanca de apertura y cierre de la válvula de descarga de la trampa que está en la parte superior. Además tiene un orificio para venteo de CO2 de aire, la base del balde. Entonces, mientras circula el condensado, el balde se encuentra en la parte inferior del cuerpo de la trampa y puede circular tranquilamente el condensado hasta la descarga porque la válvula se encuentra abierta. En la parte superior, si hay aire, ese aire llega, se acumula en la parte superior de la trampa y descarga por el mismo orificio de descarga del condensado, ya que la válvula está en la parte más alta. A medida que llegue el vapor,
el vapor se va acumulando dentro del balde y por diferencia de densidades, el balde comienza a flotar, elevándose y cerrando con la palanquita, cerrando la válvula y obtura la descarga de esta trampa. ¿Qué ocurre en esa posición? Hay un orificio de venteo en la base por donde va a salir el aire que venga impulsado por el vapor, el CO2, y se acumulará en la parte superior de la trampa. También puede que parte del vapor escape por ese orificio, pero rápidamente se enfría porque pasa a través del condensado y, bueno, se convierte en condensado. A medida que pase el tiempo, por la propia radiación del cuerpo de la trampa, esa trampa está construida, es metálica y radia calor, entonces se ve enfriando el condensado que está atrapado en el balde, y a medida que disminuye la cantidad de de vapor en el balde, se va formando condensado y el balde empieza a descender nuevamente. Una vez que desciende, jala de la palanquita, abre la válvula de descarga, primero saldrá el aire, el CO2 acumulado en la parte superior de la trampa, y luego descargará el condensado que está acumulado en la trampa. Y así nuevamente se reinicia el ciclo. En la trampa termostática prácticamente están conformadas por ese fuelle que vemos a la izquierda. En azul quiere decir que está circulando condensado, está en contacto con líquido a baja temperatura, entonces se encuentra contraída. Cuando empieza a circular el vapor a alta temperatura, el fuelle se expande y obtura la descarga, y queda en la posición como se ve en la imagen superior a la derecha. Queda de esa forma, queda cerrado hasta el punto en que, por la propia radiación de la trampa, ese vapor que está acumulado ahí se enfría, se convierte en condensado y baja la temperatura circundante al fuelle. Y luego entonces se vuelve a contraer y vuelve a permitir la descarga del condensado acumulado. La otra es una variante del mismo principio, pero en vez de trabajar con un fuelle, es una lámina tipo sándwich, un wafer, que tiene en la parte superior una cámara de control que tiene alcohol. Ese alcohol, al calentarse, se evapora y se expande. Presiona esa lámina, esa membrana, hacia el asiento, hacia la parte inferior. Entonces, cuando trabaja a alta temperatura, porque está en contacto con el vapor, se expande, cierra el pasaje y no permite la descarga del vapor por el orificio central. Cuando nuevamente se enfría, la membrana, por acción de la presión inferior, se deforma nuevamente y permite el pasaje. Entonces, básicamente trabajan ciclando por temperatura. Esa es otra variante de trampa tipo termostática, pero este es con un bimetálico. Esto es con laminillas de dos metales que tienen distinto índice de expansión o de dilatación. Entonces, como están unidas, están solidarias, al calentarse, una de ellas se deforma más que la otra, por lo tanto se curvan. Tienen dilataciones distintas.
Entonces, generando un arreglo en el que estén estas laminillas tomadas en las puntas, puestas en paralelo como un sándwich. Vemos en el caso de la derecha, cuando se entran en contacto con la temperatura elevada del vapor, se expande, se deforma, genera un arco, y ese arco tira el pestillo con el cual cierra, obtura la válvula de descarga. Cuando están frías, están sin deformar, están chatas, entonces permite la circulación del condensado a más baja temperatura que la del vapor. En el caso de las trampas termodinámicas, estas trampas trabajan o se basan en los principios de la evaporación instantánea, también llamada vaporización flash o vapor secundario. ¿Y de qué se trata? Cuando se tiene condensado caliente o agua hirviendo, presurizados, esto es, están han superado su punto de evaporación, pero se encuentran en fase líquida debido a que se encuentran a una presión superior a la que deberían estar. Entonces, cuando se tiene condensado caliente o agua hirviendo presurizado y se libera a una presión más baja, o sea, producimos una baja de presión puede ser a temperatura constante, parte de esos líquidos se vuelven a evaporar. Se genera lo que se llama una vaporización flash. Y a esto es lo que se denomina vapor flash o vapor secundario. Entonces, un líquido sobrecalentado, cuando se despresuriza, se forma vapor. Ese es el principio de vaporización flash. Ocurre que parte del calor sensible se transforma en calor latente, produciendo que una parte del condensado se evapore. Lo que ocurre, ya la vemos más en detalle esta trampa, pero mientras lo que vemos a la izquierda, mientras circula el condensado frío que ingresa por hago un avance para que veamos, porque esto es un esquema corte, pero para que veamos cómo es. La trampa básicamente ingresa acá a la izquierda, vean, ingresa por la izquierda y lleva a un orificio central que pega en ese disco negro, y la descarga se produce por los orificios, esos radiales que se ven en el otro dibujo, ¿no es cierto? Entonces ingresa por la parte central, pega en el disco, circula por el disco y descarga radialmente. Volvamos. Entonces, mientras se produce el ingreso del condensado, es un fluido incompresible por la propia presión, levanta el disco y circula tranquilamente. Cuando llega el vapor, ingresa a la cámara donde está el disco, tanto en la parte inferior como en la parte superior, pero aquí ¿qué ocurre? Se produce una diferencia de velocidades entre el vapor que circula por debajo, circula a una velocidad, hay una diferencia de velocidad de circulación, ya vamos a ver cómo se traduce esto, y en la parte superior no hay circulación de vapor. La presión en un primer momento es la misma presión para todo. Pero ¿qué pasa? En la parte inferior, al haber un incremento de velocidad en ese vapor, hay una disminución de la presión. Entonces, como la presión en la parte superior del disco es mayor a la presión en la parte inferior, hace que el disco se pegue sobre la base de la cámara, cerrando la circulación de vapor. Esto ocurre hasta que el
llega nuevamente condensado, o mejor dicho, se enfría ese vapor, se condensa, se igualan las presiones y nuevamente se abre y permite la descarga de condensado. Ya lo vemos un poco más en detalle. Los elementos constitutivos de esa trampa termodinámica son básicamente el cuerpo, que es la que está en la parte inferior, un disco, y la tapa que contiene el disco y que tiene un tetón central, que es lo que se ve en este corte, en el medio de esa tapa, tiene un tetón donde apoya el disco. Eso, bueno, hay diseño, depende de cada fabricante, pero eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que la superficie del disco, cuando el disco está, digamos, solo, suelto en el universo, tiene una superficie que es igual a la de la parte inferior que de la parte superior. Bajo esta circunstancia, cuando está apoyado en el tetón, la superficie inferior del disco, con respecto al vapor, ¿no es cierto? O sea, la superficie expuesta del disco, la superficie inferior es toda la superficie del disco, mientras que la superficie superior, la superficie expuesta al vapor, cuando está apoyado en el tetón, es la superficie total del disco menos la superficie del tetón. Por lo tanto, tiene una superficie menor. Eso nos va a interesar porque se genera un juego de presiones, por lo tanto de fuerzas distintas que permiten que funcione la trampa. Entonces, ingresa por este orificio central, ahí no se ve el detalle, pero la sección del orificio central es S sub V, sección de vapor. Le vamos a llamar sección sub V, y acá tenemos PV, presión de vapor, que ingresa por la izquierda. El ancho del pasaje del vapor que circula radialmente del centro hacia la descarga es H, que es lo que vemos en este gráfico a la derecha. Entonces ingresa por una sección interna y se expande radialmente hacia los puntos de descarga. Bien, entonces, inicio del ciclo, la válvula está abierta, disco en contacto con el tetón, o sea, está apoyado en la parte superior de la cámara el disco. La fuerza en la cara inferior, la llamamos FA, que es igual a la presión de vapor flash por la sección de A, y la fuerza en la cara superior es la presión de vapor por la sección H, que vendría a ser la sección del disco menos la sección del tetón. A medida que aumenta la temperatura de la fracción de condensado, mayor será la cantidad de vapor flash producido. En virtud de esto, se produce un aumento de la velocidad del vapor flash en la cara inferior del disco, no así en la superior, por la que no circula el vapor, que de este lado permanece estático. Entonces, bueno, esto se ve claramente aquí. En la parte superior, en la del centro, el vapor no tiene circulación, circula por la parte inferior desde el ingreso a la descarga. Y ese es el secreto que tiene esta trampa. Entonces, aplicando Bernoulli y suponiendo despreciable la componente de altura, ya que bueno, el ingreso y el egreso están a la misma altura las dos, nos quedan dos componentes a tener en cuenta, la velocidad y la presión. Entonces, el análisis que hacemos del vapor que ingresa por debajo del disco y descarga en el fin del disco, digamos, en los orificios de descarga, es B cuadrado sobre OG más P sobre gamma igual constante. Entonces, o sea que la cara superior tiene una presión PBF, mientras que la cara inferior, esa presión PBF se verá disminuida
por el accionar de la velocidad. Entonces, como hay como la resultante de esta ecuación de continuidad tiene que dar un valor constante, si hay un aumento de velocidad, P debe disminuir. Entonces, en la cara inferior va a haber una disminución de PBF, que al ir en aumento, la componente de velocidad producirá una disminución de la componente de presión sobre la cara del disco. En virtud de que SA, o sea, la sección en la cara inferior, es mayor que SH, que es la que está contra el tetón, también las fuerzas lo serán en correspondencia, o sea que FA es mayor a FH. Y el disco quedará abierto pegado al tetón. Entonces, esa es la fase en la que está abierta. Pero en la cara inferior del disco, PBF va disminuyendo a medida que aumenta la velocidad. También lo hará proporcionalmente FA hasta que llegue el momento en que las fuerzas se igualan primero y luego FA será menor a FH. Y en ese instante el disco se cerrará dejando la cámara llena de vapor flash a una presión PBF. Al cerrarse el disco quedará sometida a la fuerza FA, porque ahora ya no está apoyada sobre el tetón, entonces toda la superficie del disco es la cara superior, ¿no es cierto? Que será mayor a la ejercida por el vapor F sub B a través del orificio SB. O sea, el orificio central tiene una sección SB y la fuerza del vapor en esa sección es FB. Entonces, FA igual a PBF por SA y FB igual a PB por SB. Si bien la presión, la PB, que es la presión del vapor, es mayor a PBF, también la sección de vapor, o sea, la sección del orificio de ingreso, es muy inferior a la sección del disco, por lo que la fuerza FA es mayor a FB. Y la trampa quedará cerrada. La tapa y el cuerpo de la trampa se encuentran sin aislación, por lo que con el correr del tiempo se enfriarán y con ellas el vapor flash que se encuentra aislado sobre el disco hasta comenzar a condensarse. O sea que PBF irá disminuyendo hasta hacer que FA sea menor o igual que FB, que la fuerza de vapor, y en ese instante se abrirá nuevamente el disco y regresaremos al punto de partida de este análisis. Entonces, esa es la lógica del ciclado de esta trampa en función de las presiones arriba y abajo del disco. Por último, por hoy, rapidito, ¿no? Sobre este ítem volveremos cuando veamos aislamiento económico o espesor de aislamiento económico, la clase que viene, pero hagamos un comentario, que es la selección de una trampa de vapor, cuáles son los criterios básicos. Hay determinados criterios que son importantes, que si se requiere drenaje continuo o intermitente, pero el principal es el caudal de condensado que requerimos purgar. Entonces, para seleccionar una trampa hay que tener en cuenta lo siguiente: cantidad de condensado que debe separar la trampa. Eso es principal, nos va a decir qué tamaño de trampa nos hace falta. Hay trampas que pueden purgar mucho caudal y hay otras que no. Presión diferencial entre la entrada y la salida de la trampa y factor de seguridad a considerar. La cantidad de condensado, el condensado se produce en general por dos motivos. El primero es por caldeo, esto es la pérdida de energía para el calentamiento de los tubos
Cuando el sistema comienza a trabajar y el tubo está frío, esto es en la puesta en funcionamiento de la instalación, se llama caldeo, en ese momento se va a producir una gran cantidad de condensado. Y el otro momento es por radiación, que ya es con el sistema trabajando a régimen, por la propia radiación de las cañerías, ya que nuestra instalación se encuentra en una planta industrial, en un ingenio, en un lugar de aplicación, donde esas cañerías están rodeadas por aire a temperatura ambiente. Por lo tanto, la temperatura interna, la temperatura del vapor es muy superior a la temperatura ambiente, entonces siempre va a existir una radiación de calor de las cañerías al medio. Esto se minimiza utilizando aislamiento, que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, la principal generación de condensado es en la puesta en servicio por caldeo, pero también tenemos un porcentaje de generación de condensado en el propio funcionamiento de la instalación, por radiación de las cañerías. Entonces, por caldeo, la cantidad de condensado en kilogramos hora será igual al peso del tubo por la diferencia de las temperaturas inicial y final del tubo, por el calor específico del acero, sobre calor latente de vapor por el tiempo en horas de caldeo. ¿Cuánto tiempo dura la puesta en servicio hasta que las temperaturas llegan a régimen en la instalación? Y por radiación será igual a la longitud del tubo por el coeficiente de transmisión de calor, por la diferencia de temperaturas, sobre el calor latente del vapor en kilocalorías por kilogramo. Esas son las dos formas de obtener la cantidad de condensado que va a generar nuestra instalación. Y de ahí la selección para ese tramo o para esa parte de la instalación, sabiendo qué cantidad de condensado genera en una situación y otra, será la selección de trampas que me harán falta. En el apunte donde se describe cada una de las trampas hay una tablita de diámetros de trampas y bueno, y ahí dice cuáles son los caudales que maneja cada tipo de trampa. Como van a ver, las mecánicas son las que mayor cantidad de condensado pueden descargar. Bien. ¿Preguntas? Me van a preguntar igual de aire comprimido, como en el otro curso. Las velocidades. O sea, no me van a preguntar de vapor, me van a preguntar de aire. Las velocidades que les dio el ingeniero Quintero, que son muy altas. O sobre el parcial. Fecha de parcial posible, me dijo el ingeniero Adolfo, el 4 de noviembre. Casi se lo firmo, 4 de noviembre parcial. Profe, disculpe, una consulta. Sí. ¿Podría haber posibilidad de hacerlo una semana más, el 11 de noviembre? No lo dispongo yo y hay un calendario muy estricto. Lo dice el ingeniero Adolfo. En todo caso, escríbanle un correo al ingeniero Adolfo. Bien, perfecto. Yo les cuento, yo me comuniqué con él, estaba de viaje y justamente me van a preguntar cuándo es el parcial. Entonces lo llamé, me dijo que esa era la fecha. Si lo quieren cambiar, pregúntenle a él. Bueno, no sé si hay mucho delay o no hay ninguna pregunta. No, profe, quedó claro. No, profe, por ahora no. Bueno, bien.
Bueno, perfecto. Bárbaro. Bien, entonces nos vemos la semana que viene. Seguimos con vapor. Nos vemos entonces, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.